ICH, a 36 Year Old Under, siempre he sido conocido como el tipo que se casó con la mejor. Durante los últimos 10 años, la familia de mi esposa no me ha dejado olvidarlo. Para ser claro, yo no vengo de una familia rica. Crecí en un pueblo pequeño, criado por mi madre soltera, que tenía 2 trabajos y aún encontraba tiempo para traerme bocadillos en su hora de almuerzo. La universidad no era una opción al salir del instituto. Así que me uní al ejército, serví 4 años, y luego trabajé en la construcción, hice trabajos extras en informática y, finalmente, empecé un pequeño negocio de software en un apartamento garaje que alquilaba detrás de una bolera. Así que, no nací con una cuchara de plata en la boca. Pero siempre he trabajado duro. Cuando conocí a Irati, mi esposa, ambos teníamos 26 años. Ella estaba terminando su MBA y yo estaba empezando a conseguir contratos medianos con pequeñas empresas para una pequeña aplicación de inventario que había programado en mi tiempo libre. A ella nunca pareció importarle el dinero. Le gustaba que leyera antes de dormir, que cocinara mi propia comida, que paseara perros los fines de semana para ganar un dinero extra. Pensé que eso era suficiente. Pensé que su familia vería lo que ella veía. Pero desde el primer apretón de manos con su padre, supe exactamente cuál era mi lugar. Recuerdo la primera cena que tuve con ellos, en un asador de lujo en el centro de Bilbao. Su padre ordenó por mí sin preguntar, le dijo al camarero, él tomará el solomillo. A medio cocer. Es la apuesta más segura. Su madre sonrió educadamente, apenas hizo contacto visual. Y su tío Koldo, el que siempre llevaba gemelos que probablemente costaban más que mi coche, solo sonrió con sorna y dijo, entonces, ¿qué organización benéfica te ayudó a llegar hasta Irati? Esa fue la primera vez que lo oí, caso de caridad. No sería la última. Con los años, se convirtió en su broma familiar. En las fiestas, sus primos me daban sobres vacíos y decían, ups, se nos olvidó que tú eres el que recibe regalos, no el que los da. Una vez su tía me preguntó si me gustaría pedir prestado el smoking de su marido para nuestra cena de aniversario, para que no parezcas el aparcacoches. Siempre se reían como si fuera inofensivo, pero cada pequeño golpe iba desgastando algo dentro de mí. Irati ponía los ojos en blanco y decía, ignóralos. Son snobs. Pero nunca se lo dijo a ellos. Nunca les dijo que pararan. Aún así, la amaba. Así que me mordí la lengua. Sonreí en las cenas, brindé con champán en su casa del lago y me mostré amable en cada gala benéfica a la que me invitaban como su acompañante. Me mantuve al margen y seguí construyendo mi negocio en silencio y de manera constante, durante largas noches y fines de semana silenciosos. Entonces llegó la pandemia y todo cambió. No los aburriré con los detalles, pero mi aplicación se adaptó rápido. La gestión de inventario se volvió esencial cuando las cadenas de suministro colapsaron. Las pequeñas empresas necesitaban exactamente lo que yo había estado perfeccionando durante 5 años. Los contratos explotaron. Una empresa de logística compró una participación del 40%. De repente, no solo me iba bien. Estaba en las listas de Forbes. Y, por primera vez en mi vida, las llamadas que recibía no eran de gente pidiendo favores. Eran ofertas. Uno pensaría que eso cambiaría algo. Que tal vez la familia de Irati finalmente me trataría como algo más que un afortunado callejero que ella había adoptado. Pues no. En cambio, el tono cambió de burla a algo peor. Derecho. Lo noté al principio con el tío Koldo. Me acorraló en acción de gracias, me preguntó si estaría interesado en una inversión amistosa en su empresa inmobiliaria boutique. Me negué cortésmente. 2 semanas después, me envió una propuesta formal con un mínimo de 6 cifras y una tasa de retorno familiar preferente. La ignoré. Su padre me invitó a comer, solo nosotros. Eso nunca había sucedido antes. Me entregó una carpeta de Manila a mitad de la comida y me dijo, esta es una oportunidad de empresa conjunta, exclusiva para la familia. Sin bancos, solo sangre. Miré los números y dije que lo pensaría. Nunca le respondí. Y entonces llegó la Navidad.
Alquilaron una cabaña de lujo en Baqueira Beret. Yo no estaba invitado. Irati sí. Ella fue. Es más fácil, me dijo. Se portarán mejor si no estás tú. Eso me dolió más que cualquier cosa que hubieran dicho. Mientras ella estaba fuera, revisé nuestras finanzas. El acuerdo prenupcial que firmamos hace 10 años era sólido, hermético. De verdad. Irati había insistido en ello en ese momento. El abogado de su padre lo había redactado, no el mío. Ni siquiera parpadeé entonces. Por supuesto que lo firmaría. No tenía nada que perder. No, ese documento era lo único que se interponía entre mi vida y sus garras. Empecé a notar cosas extrañas después de eso. Irati se volvió distante, no fría, pero diferente. Preguntando más sobre mis activos, preguntándose si deberíamos considerar combinar cuentas para fines fiscales. Su amiga abogada Isaskun nos invitó a almorzar un fin de semana y preguntó casualmente si alguna vez habíamos considerado actualizar nuestro acuerdo matrimonial. Ahora que las cosas han cambiado. ¿Cambiado? Esa palabra resonó en mi cabeza. Luego vino la cena. Irati me preguntó si estaría dispuesto a invitar a su familia. Solo una pequeña reunión. Dijo que querían hacer las paces, reconectar. No me lo creí, pero acepté. Fui el anfitrión, contraté a un chef privado, preparé la larga mesa del comedor, puse mi mejor vino en la barra. Incluso puse flores frescas. Todos llegaron vestidos de punta en blanco. Su padre me entregó una botella de champán que reconocí de Carrefour. Su tío trajo un maletín. Irati parecía ansiosa. Nos sentamos. Brindamos. La charla trivial fluyó como jarabe, lenta y forzada. Entonces el tío Koldo se aclaró la garganta y puso el maletín sobre la mesa. Bueno, dijo, ajustándose los gemelos. Hay algo de lo que nos gustaría hablar esta noche. Algo que se debe. Su padre asintió. Sabemos que las cosas han evolucionado, y todos pensamos que es hora de que revisemos algunos de los viejos papeles. Lo pasado, pasado está, pero hablemos del futuro. Entonces Koldo abrió el maletín y sacó una carpeta de Manila. Miré a Irati. Ella miraba su regazo. Dentro de la carpeta, una propuesta de enmienda a nuestro acuerdo prenupcial, una cláusula de disolución, un acuerdo de redistribución. En resumen, querían que lo anulara. Su madre intervino, tu familia, Ander, de verdad, una familia se protege, pero no está bien que todo esté tan separado. Entonces, el tío Koldo sonrió como una serpiente y dijo, lo has hecho bien. Seamos honestos, todos te subestimamos. Pero esta es una oportunidad para mostrar tu gratitud, para demostrar que perteneces. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza tras mis costillas, observando sus caras de satisfacción, observando que Irati no decía nada. No alcé la voz. No devolví la carpeta. En cambio, metí la mano debajo de la mesa, abrí mi bolso de cuero y coloqué un solo sobre la madera pulida. Todos dejaron de hablar. Incluso el chef se congeló en la puerta. Ese sobre contenía un solo elemento. Miré al tío Koldo y le dije, trajiste un abogado. Eso es inteligente, porque lo que estoy a punto de decir va a necesitar uno. Y entonces abrí el sobre. Dentro del sobre había una copia certificada del acuerdo prenupcial original, con firmas notariales, marcas de tiempo y, lo más importante, una cláusula que la mayoría había olvidado o nunca había leído. Lo deslicé a través de la mesa hacia Koldo y señalé un párrafo que había resaltado. Cláusula 7.5, dije con calma. En caso de un intento de renegociación de este acuerdo por cualquier tercero, incluyendo, pero no limitado a familiares inmediatos o extensos, el firmante se reserva el derecho de imponer un congelamiento legal de todos los activos maritales compartidos, iniciando una investigación completa sobre coerción. Koldo se quedó en blanco. El padre de Irati extendió la mano para tomar el papel con manos temblorosas. Y ya que estamos hablando abiertamente esta noche, continué, manteniendo el contacto visual con Irati, ya he contratado a mi propio equipo legal. Recuerdan a Tony Hargrove, ¿verdad?
El tipo que todos decían que nunca devolvería la llamada a un don nadie. Él me representa ahora. Revisó esta cláusula la semana pasada. Su consejo, documentar todo. El silencio era denso. Me levanté lentamente, caminé hacia el carrito de bar y me serví una copa con mano firme. También tengo correos electrónicos de tu padre, de Izaskun, de ti, dije, mirando directamente a Irati ahora. Sus ojos se abrieron, preguntando por la consolidación de activos, sugiriendo fusiones de cuentas. Sugerencias casuales, lo suficientemente inocentes. Pero cuando las pones en orden, pintan un cuadro. Irati finalmente habló. Ander, no fue así. Asentí lentamente. Entonces, ¿por qué no me dijiste que estaban planeando esto? ¿Por qué no dijiste nada cuando él abrió el maletín? Su madre se aclaró la garganta, tratando de salvar el momento. Esto no tiene por qué ser hostil. Solo estamos hablando. No, dije. No lo están. Están acorralando. Me volví hacia el tío Koldo. También sé de tu deuda, 180.000 euros en impuestos atrasados. Otros 90.000 euros adeudados a proveedores. Tu empresa boutique se está hundiendo. Y esta pequeña reunión familiar, esto no era una cena. Esto era una intervención financiera. Están sangrando. Y yo era su tirita. Él se enfureció. No tienes derecho. Levanté la mano. Vinieron a mi casa. Trajeron a un abogado. Me entregaron documentos legales en mi mesa de comedor. Me lo gané. Luego miré alrededor de la mesa, dejando que el silencio se extendiera. Durante 10 años, sonreí ante cada insulto. Me reí cuando me llamaron caso de caridad. Llevé a su sobrino borracho a casa a medianoche. Pagué el generador cuando la casa del lago se quedó sin energía. Respondí a cada favor con un sí. Y lo hice porque pensé que eso es lo que hace la familia. Pero ahora lo entiendo. Nunca me vieron como familia. Me vieron como un cajero automático con latidos. Irati finalmente levantó la vista. Ander, por favor, ¿podemos hablar en privado? Sonreí, pero no había calidez detrás de ella. Hablaremos, pero no aquí. Luego me volví hacia el chef, que todavía estaba congelado en la puerta. La cena ha terminado. Por favor, empaquete todo para llevar. Los invitados, si es que aún se les podía llamar así, permanecieron en un silencio triste y atónito. Su madre abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Su padre estaba pálido. El rostro de Koldo había tomado un tono carmesí que no sabía que era humanamente posible. Mientras recogía mis cosas, agregué una última cosa en voz baja, sin ira, solo con certeza. No me hice rico siendo estúpido. Y no me quedé callado porque fuera débil. Me quedé callado porque creía que valían el beneficio de la duda. Pero esta noche, finalmente se me acabó el beneficio. Y con eso, subí las escaleras, dejándolos con sus papeles, sus cenas empaquetadas y un silencio que tenía el peso de una bóveda que se cierra. Irati no me siguió, no de inmediato. Se quedó allí con ellos un rato. Podía oír voces apagadas a través de los conductos de ventilación. No me molesté en escuchar. Ya sabía cómo terminaría la noche. Pero aún no había terminado. Ni siquiera cerca, porque todavía me quedaba una carta por jugar. Unos 20 minutos pasaron antes de que oyera el suave golpe en la puerta del dormitorio. Ander. La voz de Irati era baja. No el tono tranquilo y confiado habitual. Sabía que era vacilante. Cautelosa. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Cuando finalmente abrí la puerta, no la invité a entrar. Simplemente me hice a un lado. Entró lentamente, mirando a su alrededor como si no estuviera segura de si pertenecía a su propia casa. O tal vez simplemente la estaba viendo de manera diferente ahora. Este no era el lugar que habíamos construido juntos. Era la fortaleza que había intentado violar, pensando que no me daría cuenta. Me senté en el sillón cerca de la ventana. Ella se quedó de pie.
No sabía que iban a hacer eso, dijo. Finalmente. El maletín, los documentos, eso no era parte de lo que hablamos. Nosotros, pregunté, no con enojo, sino para ver cómo respondería. Ella se movió. Quiero decir, mi padre y yo. Él ha estado preocupado por perder el acceso. Porque me quede con lo que gané en lugar de entregarlo como un sirviente agradecido. Ella parpadeó con fuerza como si la hubiera abofeteado. No fue así. No, me incliné hacia adelante pero se sintió como una emboscada. Irati, te sentaste ahí mientras intentaban reescribir el acuerdo que tu propio abogado redactó. No dijiste nada. Ni siquiera te inmutaste. Estaba tratando de mantener la paz. Me reí, pero era vacío. No hay paz en una negociación de rehenes. Su rostro se contorsionó, defensivo ahora. ¿Crees que planeé todo esto? ¿Qué quiero tu dinero? Creo, dije lentamente. Que no creíste que algún día me enfrentaría a ti. Eso dio en el blanco. Lo vi en la forma en que se quedó callada, la forma en que se hundieron sus hombros. Durante un largo tiempo, ninguno de los dos habló. Cuando finalmente lo hizo, no fue lo que esperaba. ¿Recuerdas nuestro segundo aniversario?, preguntó suavemente. Asentí. El fin de semana en Charleston. Me diste esa cajita de madera con una nota adentro, lo que sea que construyamos, es nuestro. Siempre nuestro. Todavía la tengo. No dije nada. Con ese me case, susurro. No con esta versión de ti que trata todo como si fuera una guerra. Eso me dolió más de lo que debería. Porque la verdad era que no estaba del todo equivocada. Había cambiado. Era diferente ahora. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de las mentiras. ¿Quieres la verdad?, pregunté. Asintió, con los ojos vidriosos. Todavía te amo, dije. Pero no confío en ti. No después de esta noche. Miro hacia abajo como si el piso pudiera ofrecer una escapatoria. ¿Entonces qué pasa ahora? No respondí porque no lo sabía. Todavía no. Lo que sí sabía era que su familia todavía estaba abajo, probablemente pensando en si convertir esto en un malentendido o retirarse en silencio y esperar que la tensión pasara como una tormenta. Pero no tenía intención de dejar que restablecieran la narrativa. Había pasado una década como su blanco de burlas. Esta noche era solo el comienzo. Y ahí es donde entró la pieza final. Antes de la cena, había programado algo para la mañana siguiente. Un movimiento tranquilo, pero poderoso. Al otro lado de la ciudad, en un elegante edificio de cristal en el centro, un equipo legal estaba preparando un fideicomiso revisado. Uno que trasladaría la totalidad de las participaciones de mi empresa y todos los activos personales a un fideicomiso irrevocable con 2 fideicomisarios, yo mismo y un viejo amigo que ni siquiera sabían que existía. Estaba programado para entrar en vigencia a las 10 de la mañana. Y una vez que lo hiciera, nadie podría tocar lo que había construido. Ni Irati, ni su padre, ni Coldo y su circo inmobiliario hundido. Podrían gritar, amenazar, provocar culpa todo lo que quisieran. No importaría. Había interpretado al tonto el tiempo suficiente. Y ahora estaba listo para mostrarles cómo era un verdadero plan. Irati se quedó en la habitación esa noche, pero no dormí a su lado. Me quedé despierto en el sillón, mirando por la ventana mientras empezaba a nevar sobre la ciudad. Estaba tranquilo, casi pacífico. Pero por dentro, estaba en algún punto entre cansado y alerta, como después de una larga tormenta donde todavía esperas que otra ola golpee, incluso cuando sabes que el cielo ya se ha abierto. A las 7:15 de la mañana siguiente, me vestí, preparé una cafetera y me fui antes de que pudiera decir mucho. Le dejé una nota en el mostrador. Decía, hablaremos esta noche. Después de que haya terminado, eso era todo. Ya no le debía explicaciones largas a nadie. Ni a ella, ni a su familia. El centro estaba en silencio a esa hora. Mi abogado, Gorka, un amigo de mis primeros tiempos en la tecnología que se había dedicado al derecho sucesorio,
ya estaba esperando con una carpeta sobre la mesa y 2 copias de los documentos finales. ¿Todavía quiere seguir adelante?, preguntó. Sí. ¿Incluso con su nombre completamente excluido? ¿Sin contingencias? ¿Ninguna? Hizo una pausa. ¿Seguro de la cláusula de no revisión? Esto es definitivo. Necesitarías ambos fideicomisarios para disolverlo. Ni siquiera tú podrías anularlo solo. Ese es el punto. Gorka asintió y deslizó los papeles. Los firme. 1, 2, 3 firmas, luego una firme presión sobre el sello notarial. Y así, todo cambió. Cada cuenta que tenía, cada acción, cada dividendo y adquisición futuros, todo ahora pertenecía a la estructura que habíamos creado, todo el fideicomiso. No podría ser impugnado. No podría ser enmendado sin la aprobación unánime de ambos fideicomisarios, yo y Ashier McAdams, mi ex socio de programación, que se había alejado de la escena de las startups para convertirse en monje budista en Oregon. Lo había llamado hace 3 semanas, le conté todo. No pidió detalles. Solo dijo, ¿finalmente estás listo para dejar de sangrar por personas que nunca te trajeron una tirita? Entonces lo haré, pero si vienen llorando, no voy a abrir la puerta. Perfecto. Al mediodía, el fideicomiso había activado sus protocolos de redirección automática. Las cuentas compartidas se dividieron. Las viejas tarjetas de crédito fueron congeladas y reemplazadas. Mi testamento fue reescrito y notariado. Irati aún no tenía idea, pero lo iba a ver. Conduje a casa lentamente. Sin música, solo el zumbido del motor. Mi teléfono vibró una vez, Irati. No respondí. Cuando entré en la casa, pude sentir la tensión como estática en el aire. Ella estaba caminando de un lado a otro en la cocina, teléfono en mano, su rostro tenso y pálido. Están enloqueciendo, dijo antes de que pudiera hablar. Mi padre dice que presentaste algo. Que hay un fideicomiso en el que ya no está autorizado para los planes fiscales. Asentí. Correcto. Hiciste todo eso sin decirme nada, justo como te sentaste en esa mesa y los miraste deslizar documentos legales hacia mí. Ese no era yo. Dije, levantando una mano. No nos insultemos. Ella me miró fijamente y, por primera vez en años, vi a la persona de la que una vez me había enamorado empezar a parpadear detrás de sus ojos. No la mujer pulida que encantaba a habitaciones llenas de extraños. La que solía reír con los pies en un río, comiendo bocadillos de gasolinera y hablando de libros que había amado de niña. Pero parpadeó y luego se fue. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó, su voz más pequeña de lo que jamás la había oído. Respire hondo. Todavía lo hago. Pero no amo la versión de nosotros que se ha convertido en el proyecto de tu familia. Ellos no hablan por mí. No, dije suavemente. Pero tú los dejas. Ella se sentó en la mesa de la cocina, mirando el mármol, trazando las vetas en la piedra con su dedo como si estuviera tratando de seguir un camino que pudiera llevar a otra parte. Ni siquiera me diste la oportunidad de luchar por nosotros. Te di 10 años, dije en voz baja. 10 años de morderme la lengua, de ser su saco de boxeo, de financiar sus fines de semana, de reírme de su crueldad mientras me decías que así eran ellos. Ella levantó la vista. Entonces, ¿qué ahora? ¿Hemos terminado? No respondí de inmediato. En cambio, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un segundo sobre, este más pequeño. Dentro había una cadena de correos electrónicos impresos entre yo y un terapeuta, uno al que había contactado hace meses, antes del fideicomiso, antes del abogado, cuando las cosas aún se sentían salvables. La línea de asunto era consulta de referencia para terapia marital. Lo intenté, dije, deslizando el sobre por la mesa. Te pedí que fueras. Dijiste que no lo necesitábamos. No sabía lo mal que se había puesto porque no quería saberlo. Ella abrió el sobre. Leí yo unas cuantas líneas. Entonces sus manos temblaron un poco. No estoy tratando de destruirte, Irati, dije. Esto no es venganza. Esto es protección para mí. Ella asintió,
tragando con fuerza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hice una pausa, luego lo dije tan simplemente como pude. Te quedarás aquí hasta fin de mes. Cubriré todo. Después de eso, seguiré adelante con un acuerdo de separación. Sin reclamos, sin contrademandas. Tendrás lo que trajiste al matrimonio y nada menos. Y si no estoy de acuerdo, firmaste el acuerdo prenupcial. Ayudaste a escribirlo. Y ahora, incluso si quisieras pelearlo, te enfrentarías a un fideicomiso que legalmente no puedes tocar. Hubo una larga pausa. Ella finalmente susurró. Me dijeron que no se sostendría. Asentí. Estaban equivocados. Y si me lo hubieras preguntado directamente, te lo habría dicho. Su rostro se arrugó, pero no fui hacia ella. No me acerqué ni suavice mi voz. No me quedaba nada para darle. No del tipo que ella había dado por sentado. Esa noche, empaqué una maleta y me fui. No porque estuviera enojado, sino porque había terminado. Reservé una habitación en un hotel tranquilo junto a la bahía con vistas al agua. Apagué mi teléfono, pedí una copa de vino y dormí más profundamente de lo que lo había hecho en años. Pasó una semana, luego 2, el abogado de Irati se puso en contacto, confirmó que firmaría los papeles de separación. Sin objeciones, sin reclamaciones. Rechazo cualquier pensión alimenticia, dijo en su nota que quería conservar lo que quedaba de su dignidad. Respeté eso. Cuando llegaron los documentos finales, los firmé sin pensarlo 2 veces. Me quedé con la casa, los activos, la empresa, pero más que eso, conserve mi paz. Un mes después, me mudé fuera de la ciudad. No muy lejos, solo lo suficiente. Compré un lugar pequeño con ventanas altas y un jardín que recibía el tipo correcto de luz solar. Adopté un Golden Retriever de un refugio que piensa que los calcetines son juguetes para masticar y que cada golpe en la puerta significa que alguien vino solo para él. Me levanto temprano ahora. Cocino de nuevo. Leo por la noche. Y a veces, cuando pienso en los últimos 10 años, no siento amargura. Siento claridad. Porque a veces, el peor tipo de pobreza no es financiero, es emocional. Es pasar años escuchando que solo eres valioso por lo que das, no por quién eres, y alejarte de eso.